Buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio al segundo día de las conferencias virtuales por la Semana del Contador Público 2021. Cada conferencia tendrá duración de 1 hora. Los últimos 10 minutos estarán destinados a absolver las preguntas de nuestros espectadores por Facebook. Presentamos la primera conferencia del día, con el tema Nuevas normas internacionales de educación y la relevancia de la profesión contable, a cargo de la expositora, la doctora contadora pública Blanca Tapia Sánchez. Contadora pública, doctora en Administración por el Tecnológico de Monterrey, maestría en Ciencias de Administración y maestría en Finanzas. Ha realizado estudios en el ámbito docente y de investigación en las universidades de British Columbia, Western Ontario, North Carolina y la Universidad de Texas en Austin, entre otras. Dentro de su trayectoria profesional, colaboró con el Tecnológico de Monterrey, donde ocupó cargos como directora de enlaces académicos e institucionales y directora de la carrera de Contador Público. Del 2010 a la fecha, colabora en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde ha sido jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y subjefe de la División de Estudios de Posgrado. Actualmente se desempeña como investigadora en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración. Autora y coautora de diversas publicaciones, ha participado como evaluadora y mentora de diversos proyectos empresariales y como miembro de comités científicos. Además, contamos con la presencia de la doctora contadora pública colegiada Elsa Choi Ceballos, quien será la moderadora. Contadora pública, doctora en Ciencias Contables y Empresariales, maestría en Dirección Financiera, socio Concha y Asociados, SC. Se desempeña como auditor financiero tributario, especialista en costos. Ha prestado servicios a entidades públicas y privadas. Docente principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres e investigadora calificada en el RENACIT, responsable del Grupo de Investigación Contabilidad Ambiental. Es miembro de la Comisión Técnica de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. También es coordinadora de la Norma Internacional de Educación DOM-2 y de la Comisión Certificado Controller Cost Accounting SECA AICO Gestión. Cedemos la palabra a la señorita Elsa Choi. Bienvenidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas. Estamos en la semana del 62 aniversario del contador. Y siempre debemos recordar que un 11 de septiembre de 1959 se promulgó la ley 13253, Ley de Profesionalización del Contador Público, y la creación de los colegios de contadores públicos del Perú. Venga un abrazo virtual para todos ustedes y en especial para el colega Rogelio Regalado, presidente de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. Así también, esta tarde tengo el alto honor de compartir en mi calidad de moderadora con una amiga y colega, la doctora Blanca Tapia, de quien hemos escuchado un breve resumen de su tan larga trayectoria como profesional y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Blanca Tapia nos ofrecerá un tema muy importante, relevante para la profesión contable. Se trata de la formación del contador público, que lleva por título Nuevas normas internacionales de educación y relevancia para la profesión contable. Un tema que llamará el interés de todos nosotros, puesto que no es muy frecuente escucharlo y debería ser más bien del dominio de la profesión contable. Así como a diario conversamos sobre las normas internacionales de información financiera, así también deberíamos ser frecuentes con esta conversación de las normas internacionales de educación que están relacionadas con nuestra profesión. Para esto, contamos con un manual de educación que contiene los principios y un marco de todas las normas internacionales para mejorar la educación en contabilidad. Actualmente tenemos una versión 2019 que reemplazó a la versión 2017 y contiene
8 estándares que vienen desde el 1 al 6, en donde abordan el ingreso a los programas de educación contable profesional y el desarrollo profesional inicial de un contador no aspirante. La norma 7, el estándar 7, desarrollo profesional continuo, y el último, 8, competencia profesional para socios de trabajo para auditoría de estados financieros. Esto y mucho más, con seguridad, va a ser tratado por la doctora Blanca Tapia, recordándoles, queridos colegas, que ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas. Por favor, por el chat envíen las preguntas, hay un bloque de preguntas, contamos con 10 minutos para poder atender sus inquietudes. Bueno, vamos a recibirla con un fuerte aplauso virtual a la doctora Blanca Tapia. Adelante, por favor, doctora. Muchísimo gusto, mi querida Elsa, y de verdad es un verdadero placer estar con todos ustedes, mis queridos amigos peruanos, que siempre nos unen a esta celebración, este empuje que tienen para la profesión. Realmente estoy muy honrada de estar aquí compartiendo contigo, de estar con todos ustedes para hablar de este tema, de la parte de normas internacionales de educación y la importancia de la profesión, que es un tema que de sobre decir me apasiona porque estoy convencida justamente de la importancia que tiene nuestra profesión. Entonces, agradezco también a la Junta de Decanos esta deferencia para con su servidora de compartir estos momentos tan importantes con la profesión peruana y pues muchas felicidades, por supuesto, por este aniversario. Bien, pues quisiera comenzar precisamente con una reflexión acerca de la importancia que tiene nuestra profesión. Hay que centrar esto en el reconocimiento que nuestra profesión tiene mundialmente de ser una de esas profesiones que velan por el interés público. Pero ¿qué es esto del interés público? Son todas estas cosas valoradas por los individuos y la sociedad, lo que tiene que ver con sus decisiones, con sus bienes, con su salud. Hay otras profesiones con que compartimos esta misión de velar por el interés público, que podría ser la de médico, por ejemplo, la de arquitectos, cada quien en su ámbito de competencia, pero en el caso de nosotros, pensemos que tenemos mucho que ver con el patrimonio de la gente, con su estabilidad, con su progreso, igualmente de las sociedades. Por lo tanto, yo creo que esto nos debe de hacer sentir orgullosos de ser contadores, y hoy más que nunca su servidor está convencida de que tenemos una misión muy importante, así como la hemos tenido a lo largo de la historia, ahora en una época con grandes retos. Y basta con hablar un poco acerca de las responsabilidades del contador profesional, del profesional contable. Bueno, primero pensemos que está en nuestra misión dar mayor certeza económica al mercado y a toda la infraestructura financiera. Pensemos en la mayoría de profesionales que trabajan en todo el sector financiero, en la banca, en las aseguradoras, en las empresas vigilando las inversiones que éstas hacen, vigilando los costos y doctora Elsa, me da mucho gusto que seamos colegas también en el área de costos, que es otra de mis pasiones, por supuesto, pues muy importantes todas áreas para la contaduría. Por supuesto que no podemos dejar de decir que hoy por hoy la parte de informes financieros y ahora no financieros siguen siendo muy útiles para la toma de decisiones. Claro, con mayores exigencias ahora, ya están pidiéndonos la sociedad que cumplamos con esos pendientes que teníamos de reconocer cosas que tienen valor en la empresa, por supuesto, de tratar de implementar en esos estados financieros y mostrar la parte de los costos ambientales, la parte de normas de sustentabilidad. Entonces, estamos en una época muy interesante y yo diría, esta profesión se transforma.
hay muchas personas que sin conocer la profesión y toda esta potencialidad pueden llegar a decir que es una profesión que con la tecnología tiende a disminuir, tiende a desaparecer. La verdad es que solo se está transformando, pero todo esto que ofrece la profesión contable, pues aumentan los retos, se tratan de hacer mucho más eficientes todos los trabajos que hacemos, pero siguen teniendo una gran relevancia. Por supuesto, para ello, con todo el trabajo que se ha hecho en normatividad, nuestra profesión ofrece un alto grado de comparabilidad entre los informes. Anteriormente solo teníamos la parte de la preocupación de hacerlo de manera local, de manera nacional. Ahora tenemos el gran reto de hacer comparabilidad con muchos informes que son de carácter internacional entre empresas transnacionales, en comercio que se da de manera global. Entonces, pues este reto también y esta función la seguimos ocupando nosotros. Por supuesto, el papel que tiene nuestra profesión en la transparencia es importantísimo. Una de las cosas que más exige ahora todas las organizaciones es precisamente la transparencia. Cada vez se nos pide más que inclusive los gerentes den su informe y se pueda mostrar en los estados financieros. ¿Y por qué? Fíjense en la siguiente. El buen gobierno corporativo y la gestión del desempeño están dentro de las áreas de la cadena de valor de información que generamos. Pensemos en todas las funciones de gobierno corporativo que son tan importantes para la permanencia de las empresas en el tiempo y de cualquier organización. Si pensamos en auditoría, incluso en evaluación del desempeño, en la parte del compliance y toda esta parte de cumplimiento con regulaciones que hay, en la parte de reflejar cómo las estrategias que se plantearon en la planeación de la empresa pueden volverse resultados. Entonces, definitivamente, si pensamos en todo esto, podríamos pensar que nuestra profesión es sumamente relevante y eso sin decir, por ejemplo, que es fundamental para la mayor eficiencia de todas las operaciones internas de la empresa. Hacia afuera, a nivel empresa, a nivel país, es una profesión muy importante, pero también hacia adentro de las empresas tiene gran impacto en poder conocer cómo cada una de las decisiones y cada una de las operaciones que se realizan va a impactar los diferentes recursos. Bien, entonces, hablando de esto, pues una profesión como esta no podría sino ser la profesión más organizada de todo el mundo. Creo que debemos de estar orgullosos, algunos tenemos 120 años, 110, 60, 80, pero somos una profesión que cuando menos ha ido evolucionando a tal grado que tenemos una organización internacional, como si tuviéramos una ONU en nuestra profesión, tenemos nuestra Federación Internacional de Contadores que agrupa a los principales organismos en todo el mundo y que tiene como misión precisamente lo que mencionábamos, servir al interés público. Entonces, aunque hay muchas asociaciones profesionales, imagínense una organización a nivel mundial cuya misión es precisamente contribuir a todo el desarrollo y adopción de estándares y esos estándares y esas guías internacionales buscan una alta calidad en la información, en el desempeño profesional. Vamos a hablar un poquito más de esto. Por supuesto, también al agrupar contadores tiene que contribuir al desarrollo de firmas y organizaciones contables. Hay ejemplos maravillosos de cómo la IFAC ha estado apoyando inclusive a aquellos países que han pasado por grandes conflictos políticos y les ha ayudado a que su profesión contable, aún en condiciones tan adversas, se fortalezca porque sabe que la profesión contable está relacionada con el progreso económico de las naciones. Bueno, por supuesto, también es importante para la IFAC promover el valor de los contadores profesionales, como decíamos. Un segundo, voy a poner los audífonos para que no escuchen el ruido de fondo. Porque aquí está. ¿Sí me escuchan, Elsa?
¿Me escuchan bien? Sí se escucha. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, decíamos entonces es muy importante para la IFAC también promover el valor que tenemos como profesionales en todo el mundo, ser nuestro representante, analizar todos aquellos aspectos en los que somos requeridos, por ejemplo, eh, ver cómo vamos a aportar como profesión a lograr los objetivos de 2030 que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, si nos pusiéramos a reflexionar en todo esto, sabríamos y confirmaríamos que nuestra profesión tiene una gran importancia. Como decíamos, bueno, dada esta organización que nos representa y que a su vez tiene miembros en todos los países, como es el caso aquí de la Junta de Decanos, pues también esta organización tiene que tener una infraestructura y de las normas de calidad de las que hablábamos. Precisamente algunas de las que le corresponden a la IFAC son las de auditoría, las de educación, nuestro Código Internacional de Ética y las normas de sector público. Todo este cuerpo de normas de calidad permite que se sirva al interés público y que también la IFAC pueda ser la voz global de la profesión. Bien, dentro de estos cuerpos normativos, el otro tema que nos ocupa hoy es precisamente hablar del Consejo de Normas Internacionales, o más bien de las normas internacionales de educación. Este consejo construyó todo este cuerpo normativo que Elsa nos ha compartido, que consta de 8 normas, y cuyo objetivo precisamente del consejo era poder incrementar la competencia de la profesión contable a nivel global. Y a través de esto fortalecer nuestro mayor activo, la confianza del público. Para ello, bueno, este cuerpo de normas tiene una historia desde el 2003 en la cual se ha ido perfeccionando. Voy a obviar algunas cosas de estas para que vayamos un poco más rápido y haya oportunidad de algunas preguntas. Pero la emisión más reciente precisamente es la que estamos analizando ahora, la de 2019, y todas estas normas empezaron de un nivel muy elevado, siendo unas normas que eran obligatorias, le llamaban mandatorias, normas mandatorias para todos sus miembros, hacer un cuerpo de normas más basadas en principios, más generales, y sobre todo el consenso al que se llegó es que estas normas representan el mínimo indispensable que debe de tener en su formación un contador público. Y este mínimo indispensable va desde los requisitos de ingreso a programas de educación, porque si vamos a buscar ese profesional que tenga una responsabilidad tan grande, pues tenemos que cuidar desde la información que le damos a los aspirantes para que ellos puedan tomar una buena decisión y que sepan qué probabilidad de éxito tienen en esta profesión tan demandante. Después, por supuesto, hablamos de desarrollo profesional inicial y de desarrollo profesional continuo, con varios componentes que iremos analizando, pero lo más importante es que todas estas normas, las últimas que se han aprobado, precisamente han comenzado a tener vigencia el 1 de enero de 2021. Algunas que no cambiaron tanto vienen con una vigencia desde 2015 o 2020, y recogen todas las actualizaciones que se dieron en 2019. Bien, en general este cuerpo de normas abarca un desarrollo profesional inicial y un desarrollo profesional continuo. En este cuerpo de normas se contempla tanto a formadores como son las universidades, a reguladores, organismos profesionales y empleadores como parte de este modelo de formación. Es importante mencionar que a partir de octubre de 2019, una vez concluidos estos 8 pronunciamientos, estas 8 normas internacionales de educación, la IFAC toma la decisión de detener los trabajos del Consejo Internacional de Normas de Educación, del Consejo de Normas de Educación Internacionales, y dice, a partir de ahora la educación tiene que tener un modelo mucho más ágil, un modelo que reaccione rápidamente a los requerimientos de formación
que exigen nuestros contadores. Y quisiera ver si tenemos la oportunidad de que vean este video. Vamos a proyectarlo. Dura 5 minutos, entonces espero que lo puedan ver. Bueno, copiaré rápidamente en mi navegador el link. Está listo. Muy bien. Lo comparto. Accountancy profession, IFAC has a vision that the profession be recognized as essential to strong and sustainable organizations, financial markets, and international economies. Toward this vision, IFAC assists professional accountancy organizations and other key stakeholders in creating future-ready professional accountants who are committed to lifelong learning. That is why IFAC developed a comprehensive and integrated approach to advancing accountancy education at the global level. This approach is designed to be relevant, responsive, effective, and open. How? It harnesses IFAC's comparative advantages: natural facilitator, trusted intermediary, global knowledge-sharing platform, and influential voice to respond to challenges and opportunities in an agile, effective, and efficient manner. It benefits from the advice, access to resources and knowledge, and advocacy provided by an international panel on accountancy education. It draws on the output of a multi-stakeholder engagement framework. It optimizes the use of resources and knowledge across all IFAC activities. And very importantly, it leverages the resources and knowledge of IFAC member organizations and others. These different perspectives and wealth of resources enable IFAC to deliver a wide range of services to advance accountancy education, maintaining and promoting the adoption of the international education standards, supporting their implementation, building capacity, providing thought leadership, commissioning research, advocating for quality accountancy education, and engaging with a wide range of stakeholders. These services build on the high-quality work of the International Accounting Education Standards Board, which made a significant contribution to the accountancy profession by developing the international education standards and shaping the direction of quality accountancy education. How does IFAC advance accountancy education at the global level? This key component of the IFAC strategy draws on the outputs of a multi-stakeholder engagement framework, online surveys and discussion, International Forum for Key Accountancy Education Stakeholders, International Forum for Accountancy Education Directors from professional accountancy organizations and firms, and advice from the International Panel on Accountancy Education that is representative of key stakeholders and the major regions of the world. This IFAC Board and Council approved strategy is implemented by staff, overseen by the CEO, who reports to the board, which in turn oversees the execution of this strategy and reports back to the council. Services rendered under the strategy are available on the IFAC website in an easy-to-access format, providing a valuable one-stop resource of knowledge for professional accountancy organizations and other stakeholders. IFAC's approach to advancing accountancy education at the global level is responsive,
agile, effective, and efficient, and best of all, aims to equip professional accountancy organizations and other stakeholders to facilitate quality education for professional accountants and make them ready for the future. Bien. Pues precisamente como mencionábamos, este nuevo modelo lo que trata es potenciar la aplicación de las normas internacionales de educación y, por supuesto, a tomar como base todo el esfuerzo que hizo el Consejo y que ahorita vamos a ir revisando en estas 8 normas que comentábamos al inicio de la charla. Por supuesto que esto nos ha permitido que cada vez se haga más material para la implementación, que tengamos servicios en línea y muchas publicaciones que van recogiendo todas las tendencias y las necesidades. Y en esto ya no tenemos que esperar hasta la aprobación de una norma, sino son recomendaciones que se pueden implementar de inmediato. Dentro de este modelo de formación del Consejo de Normas Internacionales de Educación, pues tenemos algo que es muy importante, la separación entre la competencia profesional y la competencia técnica. La competencia técnica refiriéndonos básicamente a la parte de conocimientos y la competencia profesional refiriéndonos a la integración de cualidades y conocimientos que nos van a permitir desempeñar el rol que nos toque realizar como contadores de manera competente y adecuada. Esto se integra precisamente no solo de los conocimientos que nos da una competencia técnica, sino de las habilidades profesionales y también siempre acompañado de valores y actitudes profesionales que nos lleven a tener un desempeño que proteja el interés público. Damos un repaso rápido por estas normas. Ya hablamos de que la 1 tenía que ver con el ingreso de estos aspirantes a profesionales de la contaduría. La 2 está hablando de competencia técnica. Tenemos nuestras áreas tradicionales como contadores públicos, como lo son información financiera, impuestos y auditoría y finanzas. Y por supuesto también tenemos elementos complementarios como todo lo que es leyes, reglamentos en torno a negocios, tecnologías de información. Algo muy importante que se adhirió a las normas fue la parte de gobierno corporativo y gestión de riesgo y control interno. Esto, repito, mientras que en algunos otros momentos se llevaba como cursos de posgrado opcionales, ahora forma parte del mínimo indispensable que tenemos que tener en una formación inicial de nuestra profesión. Algo también muy importante en estas normas es que el enfoque de las normas, sobre todo estas 2019, está basado en resultados de aprendizaje o salidas de aprendizaje. Anteriormente y todavía prevalecen en algunos puntos, teníamos 3 enfoques. Un enfoque mixto, un enfoque de entradas, en donde yo solamente podía tener un número de créditos o un número de horas en donde yo había tomado ciertas capacitaciones, ciertos cursos, y con eso yo ya podría conseguir la parte de una licenciatura en contaduría pública o una especialización en ciertas áreas de la contaduría. Ahora se nos pide que demostremos esa competencia, que si yo estoy tomando un curso de contribuciones fiscales o de gestión administrativa, donde tomo, por ejemplo, presupuestos, pues yo sepa al final de este curso, haya alcanzado los objetivos que se plantean y sepa demostrarlo. Ejemplo de esto viene en información financiera, poder analizar toda la información financiera de una empresa y proporcionar datos relevantes para la toma de decisiones. O, por ejemplo, evaluar el desempeño de productos y segmentos del negocio. Ya no basta simplemente como que me haya sentado como espectador y haya escuchado, sino que realmente sea capaz de hacer con esas competencias aprendidas una manifestación de utilidad para la empresa. Bueno, la parte de las habilidades profesionales, por supuesto, es muy importante porque hablamos de que las exigencias actuales para los profesionales es que tengan habilidades que sean transferibles, es decir, que de rol
rol que van desempeñando durante su profesión, pueden ir cambiando con el tiempo, puedo empezar de auditor, luego irme a la parte fiscal, llegar a una parte de contraloría y gestión. Entonces, es muy importante que reforcemos la parte de habilidades. Doy un repaso rápido por ellas. Por ejemplo, las habilidades intelectuales. Estamos hablando de que debo de desarrollar la habilidad de evaluar información, de aplicar juicio profesional e identificar todas las alternativas que tengo para solucionar un problema. También, por supuesto, si estoy en la etapa inicial, identificar cuándo es importante consultar a un superior, cuándo se escapa de mis manos y tengo que tener esa habilidad para saber que necesito consultar a alguien más. Por supuesto, no se escapa la parte de razonamiento crítico y pensamiento innovador para resolver problemas. Y también, por supuesto, toda la parte de poder manejar ambientes complejos en la solución de problemas, en las interpersonales y de comunicación. Por supuesto, hablamos de la habilidad de comunicarse con personas de la profesión y no de la profesión, porque tenemos muchos usuarios. Tenemos que tener esa habilidad para poder interactuar con ellos y ser conscientes de las diferencias que hay y ahora más aún de las diferencias culturales, porque en nuestros ambientes de trabajo vamos a convivir con todo tipo de colegas de diferentes orígenes y de diferentes formas de pensar, culturas. Entonces, es importante esto en las interpersonales y de comunicación, así como poder aplicar la habilidad de resolver conflictos, porque nuestra profesión siempre está involucrada en la dirección de proyectos o en la facilitación de grupos de trabajo. Por supuesto que dada la responsabilidad que tenemos que aprender también a presentar ideas de una forma adecuada para poder obtener consenso de otros. Y bueno, por supuesto, también en la parte personal tenemos que tener altos estándares de exigencia que nos obliguen a irnos cada vez actualizando más, tenemos que saber administrar el tiempo, demostrar compromiso con el aprendizaje permanente, aplicar escepticismo profesional y anticiparnos y generar planeación en todos los procesos que nosotros realizamos. Además, las organizacionales que podrían incluir la parte de liderazgo, la parte de supervisión, delegación de funciones, administración de personal. Pareciera que esto pudiera ser de otras profesiones, pero al estar en un ambiente organizacional debemos de tener todas esas habilidades también de delegación, de liderazgo y de administración de personal en cierto grado, así como, muy importante, aplicar herramientas tecnológicas que puedan provocar la eficiencia en las operaciones. Bien, la norma 4 nos habla de algo importantísimo que quiero decirles que es en la norma donde hubo menor discusión. ¿Por qué? Porque tenemos un código de ética internacional muy sólido que habla de nuestros valores profesionales, de las actitudes, de los valores, de esta parte de resaltar lo que es el escepticismo profesional y el juicio profesional, los principios éticos y lo que ya habíamos hablado, el compromiso con el interés público. Esto acompañado a las habilidades y a los conocimientos nos hace la competencia profesional. Lo que queda de las 3 normas que siguen, bueno, es sobre todo la parte de complementar la formación, como primero en la norma 5 se habla muy puntualmente de la importancia que tiene la experiencia práctica cuando nos estamos formando para una profesión que, como ya decíamos, tiene grandes responsabilidades, pues esta experiencia práctica antes de poder ser un contador profesional va a dar al aspirante a contaduría una conciencia del entorno en donde va a prestar sus servicios. También le va a ayudar a entender las organizaciones. Muchas veces dicen que los contadores solo hablamos con contadores y siempre hasta en las fiestas estamos hablando de cuestiones de impuestos y de información financiera. La verdad es que no, que entendemos muy bien a las organizaciones y sus relaciones. Y es importante en este proceso entonces que quien se está preparando para ejercer en nuestra profesión relacione este trabajo contable con otras funciones,
porque finalmente vamos a ser los que resuman y plasmen el efecto de estas funciones en la información. También esta experiencia práctica nos permite reafirmar valores, ética y actitudes profesionales y ya verlos aplicados en la práctica real. Aparte de que nos da más seguridad como profesionales y nos ayuda a desarrollar niveles progresivos de responsabilidad. En este aspecto, la IFAC pide que haya mucho apoyo de los empleadores, haya mucho apoyo de los formadores, que inclusive se pueda generar apoyo de mentores, en lo cual yo siempre aprovecho la oportunidad para invitar a los profesionales que nos oyen a compartir con nuestros jóvenes que se están formando en la profesión, porque mucho se puede aportar desde ahí. Y bueno, una vez terminado este ciclo de formación inicial, por supuesto que cobra una gran relevancia lo que es la evaluación de la competencia profesional. Y esta norma detalla las características de la evaluación, los principios que debe de seguir, el tipo de evidencia que debemos tener de esta evaluación y los diferentes tipos de calificación que hay. Es importante mencionar que la norma internacional reconoce las diferencias legales y en los países, entonces de repente comprende que va a haber diferentes puntos de calificación, algunos los hará el Ministerio de Educación, otros están en manos de las universidades, pero lo más importante es que todos estos vayan a evaluar la competencia profesional de la que tanto hemos mencionado. Uno de los que creo yo es más universales y que hoy día tenemos a la mano nosotros como profesionales son las certificaciones. Tenemos certificaciones internacionales en diferentes áreas de nuestra profesión, desde certificaciones para auditores, que son certificaciones globales de la profesión, hasta certificaciones en finanzas, en costos, en tributación. Claro, estas últimas las más difíciles porque sabemos que cada país tiene sus esquemas de tributación. Sin embargo, yo sí motivaría a los que no han incursionado en esto que lo hagan. Es importante clarificar que muchas veces me preguntan, ¿es mejor una maestría y una certificación? Simplemente esto es diferente. La certificación es un aval dado por un organismo reconocido de la competencia técnica, es decir, que técnicamente yo sé cosas. La maestría me ofrece otras cosas como mayor visión estratégica y otros elementos que van fortaleciendo mi perfil. Entonces, como contadores, creo que sí, cada vez más van a ir incrementándose las necesidades de estar certificado. Y esto es una de las cosas que se puntualiza en esto. Bien. En la norma 7, pues hablamos de, como les decía, no hubo cambios en 2019, sin embargo, hablamos de lo importante que es el desarrollo profesional continuo y uno de los grandes cambios que se estuvo discutiendo mucho en esta norma es que debería de especificarse dentro de la norma que esta es una responsabilidad personal. Por supuesto, estas normas van dirigidas principalmente a los organismos profesionales, aunque son útiles para formadores, empleadores, reguladores y otros actores. Pero en esta norma en especial dijo, cada contador tenemos que tener conciencia de que el desarrollo profesional continuo es una responsabilidad personal. No obstante que haya países que lo tienen por norma y es obligatorio para cualquier contador tanto colegiarse como certificarse, hay otros que no lo tienen así y sus profesionales son muy responsables y lo hacen de manera voluntaria. Sea cual sea, tenemos que tomar conciencia de esa responsabilidad y llevarla a cabo constantemente y sobre todo cuando cambiemos de rol. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque este desarrollo profesional continuo va a ayudarnos a proteger ese interés público del que tanto hemos hablado y pues lo que vamos a encontrar en los organismos profesionales, en las universidades, es el apoyo para desarrollar esto y muy importante, hay diversas formas que se proponen para que este sea verificable. Hay países que yo creo que tienen muy buenos sistemas de desarrollo profesional continuo, de hecho, reconocen todo aquello que hace un profesional durante su desarrollo de trabajo y no registran toda la parte de las horas y las capacitaciones
sino simplemente hacen que el profesional reporte y después ocasionalmente podrían llamarnos a cuentas, pero de entrada confían en el profesional. Otros países llevan un registro muy detallado acerca de todas las horas que se actualiza un profesional en su campo de actuación. Bien, finalmente, la norma 8 va a establecer la competencia de un área muy importante para nuestra profesión, que son todos aquellos profesionales de la auditoría. Y nos especifica todo lo que vimos anteriormente, pero para los responsables de equipos que van a realizar auditorías. Como decíamos, la auditoría, regresando al tema de gobierno corporativo, va a ser una de esas funciones torales para que se pueda dar un buen gobierno corporativo. Entonces hay una norma específica para esto. He comentado en otros foros que, pues, al cambiar la IFAC de modelo se quedaron algunas normas en el tintero, como la normatividad de educación para aquellos contadores que estuvieran en el sector público, para aquellos que estuvieran en el sector financiero. Sin embargo, se reflexionó que son tantos roles importantes que juega el contador que podría alargarse mucho esta parte de las normas y por eso se decidió hacer un modelo más ágil. Bien, finalmente, en todo esto que comentábamos, ha habido mucha estabilidad en cuanto al fondo de la norma. Hay que aclarar que en esta actualización del Handbook 2019, que es el que entró en vigor este año, pues lo principal que se hace es ya en la etapa de madurez que se tiene ahora, revisar que los diferentes consejos normativos estaban usando conceptos iguales en nombre, pero diferentes en definición. Entonces, lo primero que se hace es incluir un glosario revisado de términos buscando homologar definiciones. Una de ellas es, por ejemplo, la de juicio profesional, escepticismo profesional, en donde realmente esta definición solo la tenían en la parte del Consejo de Auditoría y ahora la tienen igual en todos los consejos. Por supuesto, refuerza mucho la inclusión de tecnologías de información y comunicación y de la necesidad del escepticismo profesional y clarifica y agrega mucho material explicativo, que esto sirve mucho para la implementación. Con esto muestra versiones actualizadas con estos conceptos de la norma 2, 3, 4, 7 y 8. Incluye esto. Quisiera yo resaltar, porque nos quedan pocos minutos, resaltar lo importante que se muestra respecto a competencias digitales en la formación del contador. En esta parte es fundamental saber que la tecnología de información ha avanzado muchísimo. Mientras que hace 4 años en algunas latitudes empezábamos a hablar de la cuarta revolución industrial, realmente esto se gesta hace 20 años en el Foro Económico Mundial y nos habla de la gran importancia que tiene esto, de cómo ha transformado toda nuestra vida. Y bueno, ahora lo hemos vivido de golpe con este gran problema de la pandemia que hemos estado viviendo, que nos tuvimos que subir de inmediato a esta parte de manejar tecnologías de información. Pero hablando en específico de la parte contable, precisamente se hace una revisión a todas las normas y dice, sí, en el cuerpo anterior de normas teníamos una pequeña parte que hablaba, pues que tendríamos que saber algunas herramientas de tecnologías de información, pero ahora se le dio todo un cuerpo de resultados de aprendizaje, que son los siguientes, que podemos ver aquí. En primera, el contador debe de ser capaz de explicar el impacto de desarrollos en tecnologías de información y comunicación sobre el ambiente de una empresa y su modelo de negocio. Al evaluar el impacto, no quiere decir también, como típicamente pasa a veces, que pensemos que siempre la tecnología va a ser una solución. Debemos de evaluar el momento de madurez de la organización y saber qué impactos tendría la tecnología. A veces puede ser más mala que buena, entonces hay que saber explicar este impacto. Explicar también cómo apoyan el análisis de datos, y aquí entramos con la parte de analítica de datos. Ahora ya hay muchos softwares nuevos, por ejemplo, el Python. Estaba el otro día tomando un curso y bueno, teníamos
hojas de 28,000 datos y en segundos nos da un resultado. Entonces, ¿cómo podemos usar todo esto para poder apoyar el análisis de datos? También explicar cómo podemos hacer informes de gestión de riesgos con tecnología, utilizar las tecnologías también para hacer toda la eficiencia y eficacia de la comunicación entre los diferentes sectores. También poder ver cuáles son los procesos adecuados de control. Recuerden que ahora, aparte del marco COSO, estamos hablando del marco COVID, para sistemas de información. Ya la auditoría cambia, ya muchos procesos cambian porque las organizaciones cada vez utilizan más estos sistemas. Y, por supuesto, tenemos que identificar mejoras a los procesos en tecnologías de información y control. Todo esto a través del estudio de varias cosas. En la revisión que hemos hecho en varios países, hemos observado que básicamente estas tecnologías para nuestra profesión la resumen en estas competencias. Uno, saber de gobernanza de datos. Al ser responsables de gran parte de la información en una empresa, tenemos que conocer de ciberseguridad, tenemos que conocer de riesgos informáticos, tenemos que ver el control de datos, todo lo que es privacidad y demás. Entonces, esto amplía mucho las competencias incluso para especializarse en esta área. También tenemos que saber de estrategia y planeación de los datos. ¿Quién recibe? ¿Qué reportes reciben? ¿Cuáles reportes deben de estar codificados? Esto aunado a una gestión adecuada de todos los sistemas de información. ¿Qué vida útil tienen? ¿Cuánto hay que actualizarlos? ¿Cuándo cambiarlos? Si nos conviene más tener un sistema en la nube o tener un servidor local. La analítica de datos, fundamental. Ya, poder mostrar más visual toda nuestra información, hacer gráficos, hacer relaciones que antes no habíamos hecho. Por ejemplo, bueno, estamos muy acostumbrados a las razones financieras, pero ahora ya con toda la complejidad de información, ya podemos dar rendimientos por cliente, por segmento. Con la tecnología de información podemos hacer muchísimas cosas y la analítica de datos es muy útil, pero no nada más esto, sino la visualización de datos. También tenemos que tener habilidades para saber cómo vamos a mostrar esos datos para que sea la lectura más eficiente, para que sean mucho más directos en la información que se quiere obtener. Y esto nos lleva también a creación de contenidos digitales. Bien, quisiera terminar aquí por lo pronto. Son las principales modificaciones que se hacen a estas normas. Y bueno, seguramente habrá alguna pregunta al respecto, pero en respeto al tiempo de ustedes quisiera concluir aquí dándoles las gracias. Y bueno, no sé si me lo permitas, Elcita, pero por ahí vi a alguien quiso brincar mi corazón, un colega colombiano, el contador Pedro Luis Bojorges, que la verdad cuando lo vi por ahí entre los asistentes, bueno, entre los panelistas que están por aquí, pues es mi ejemplo de contador, por supuesto, honrando el ejemplo de destacados peruanos. Y hablamos de un colega colombiano, caray, excelente todo lo que ha hecho en cuanto a anticipándose mucho este uso de tecnologías de información que mencionábamos aplicado al servicio público. Bueno, no quería dejar de mencionarlo. No sé si todavía esté por ahí, pero un abrazo muy grande y todo mi reconocimiento. Muchas gracias a todos. Pues estoy a sus órdenes, Elsa. Muchas gracias, Blanquita. Permíteme hablarte con el cariño de siempre, ¿no? Rompiendo un poquito el protocolo. Pero es que en realidad, sin duda, muchos colegas que te admiran, y no solamente aquí en Perú, sino es a nivel mundial, internacional. Como el país hermano, ¿no? Que es, ahí estamos también con otro colega, como el país hermano de Colombia. Sí, Blanquita, tenemos algunas preguntas. Sin duda, ahí estamos, como estamos. Sin duda, ha llamado mucho el interés realmente de la audiencia
que somos más ya estamos llegando a 150 casi, ¿no? Y acá tengo una pregunta del colega Oscar Curiaga. Él nos dice lo siguiente: con estas normas internacionales de educación, ¿se podría formular un perfil de egresado de un programa de estudios de contabilidad, o es necesario formularlo según la realidad y los grupos de interés, ¿no? Según la necesidad y requerimientos de los grupos de interés de nuestro entorno? Muchas gracias, Oscar, por la pregunta. Por supuesto que se puede formular un perfil. Quiero enfatizar que esto es lo mínimo indispensable. Sin embargo, sabemos que tenemos, por ejemplo, regiones agrícolas, regiones industriales. Nos debemos también a esa parte de la necesidad social que hay de nuestra profesión, pero sí, desde mi punto de vista, debieran de formularse los perfiles en base a esto. Quiero decirles que al principio se sentía que esto era un perfil impuesto por un organismo internacional, pero cuando vemos que este organismo internacional estuvo compuesto por académicos destacados de todo el mundo, por firmas de contadores, por reguladores, y todo esto con la representación de todas las regiones, entendemos que esto es nuestro también, que nosotros de alguna otra forma dibujamos esa parte mínima indispensable para que alguien pueda ejercer bien como contador. Y claro, este es el mínimo. Todo lo que se quiera dar adicional con tintes más adecuados a la localidad es posible. El otro día tuve la oportunidad de ver algo que presentaba aquí en el Congreso de Contadores del Perú, que se me hizo excelente de lo que está haciendo San Marcos precisamente en muchas y universidades peruanas que están adoptando esto y que van hacia adelante. Pero sí, la respuesta sería, sí se puede, este sería el mínimo y de ahí hacia adelante, excelente. Muchas gracias por tu respuesta, muy clara y precisa. Acá tenemos otra pregunta de García. Elena García nos pregunta: ¿cuáles son las últimas normas contables adecuadas a una empresa transaccional? Pero eso estaría referido quizá a las competencias, ¿no? A las competencias o el perfil del profesional para prestar estos servicios en este tipo de empresas, ¿no? Sí, por supuesto. Si hablamos de normas de educación, precisamente al hablar de habilidades transferibles, al hablar de habilidades de comunicación en ambientes multiculturales, pues estaríamos hablando de que este perfil que plantean las normas está hablando de un contador global, de un contador internacional que pueda transitar de una región a otra, y nosotros pues tenemos grandes ejemplos de contadores peruanos, colombianos colaborando acá con nosotros en México, hombro a hombro, y por supuesto también tenemos colegas norteamericanos, canadienses. Entonces, estas normas son adecuadas. Incluso les comparto que en México con lo que hemos podido hacer con los perfiles profesionales, tenemos un acuerdo de reconocimiento mutuo en nuestra certificación, precisamente porque hay detalles, ¿no? Por ejemplo, las leyes fiscales y cuestiones más de normativa local que hay que aprender, y con esa habilidad que tenemos que formar a nuestros contadores de aprender por cuenta propia, lo van a hacer, pero el demás cuerpo de normas, pues sabemos las financieras, la auditoría, las de finanzas, pues todo es transferible y eso es una ventaja para nuestra profesión. Creo que sí se adecuaría, por supuesto. Así es. Blanquita, tenemos acá varias preguntas. Lamentablemente ya el tiempo nos limita, ¿no? Hemos llegado a las 6 de la tarde y empezamos otra exposición. Por lo tanto, incluso yo tenía también algunas preguntas, así que voy a sacarte el compromiso de que las preguntas lo puedas contestar por
¿no? Con mucho gusto. Por escrito, ¿sí? Con mucho Por gusto, YouTube. toda mi admiración y mis felicitaciones para Feliz. nuestros colegas peruanos y un abrazo nuevamente para todos. Igual, Un honor estar un con abrazo ustedes. para ti y excelente como siempre. Muchas gracias. Gracias, Dios mediante, nos vemos muy pronto. gracias. Gracias, muchas gracias por tu Hasta luego. tiempo. Muchas gracias a ustedes, doctora, por esta excelente participación. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Buenas tardes.